Voy a iniciar. Hola, estimados. Bienvenidos. ¿Cómo están? Por acá, quien les habla, Aurismelis Herrera. Formo parte del equipo comercial de la empresa Quintes y voy a ser su moderadora el día de hoy en esta nueva sesión que va a ser presentada por nuestro Enterprise Agile Coach Hernán Hurtado Jaramillo, que actualmente forma parte del Centro de Excelencia Ágil de la empresa Quintes. La dinámica que vamos a tener el día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a tener, o bueno, mejor dicho, Hernán va a hacer la presentación por aproximadamente 45 o 50 minutos. Al finalizar esta presentación, vamos a responder cada una de sus dudas, comentarios y consultas que puedan tener, incluyendo sus alcances. Hernán las va a responder al finalizar este evento. La idea es que ustedes las vayan escribiendo en el chat, que la pueden encontrar en el costado superior de su notebook, equipo de escritorio, o equipo móvil, celular. Y al finalizar, pues las iremos respondiendo. A su vez, les pido de una vez que me hagan llegar en este mismo chat sus correos electrónicos. ¿Por qué? Porque en el transcurso del día de hoy o el día de mañana les haré llegar la presentación de lo visto el día de hoy y a su vez les adelanto que les haremos llegar las invitaciones a los próximos eventos que vamos a tener, que van a ser bastante interesantes, pero les daré mayor detalle al finalizar el evento. De antemano les digo que abran su mente, disfruten de la sesión y los dejo con nuestro Agile Coach, Enterprise Agile Coach Hernán Hurtado Jaramillo. Hola, Auri, muy buenos días. Buenos días a todos, las personas que nos acompañen en este espacio en el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un nuevo espacio en el cual desde Quintes, ¿no?, queremos compartir con ustedes un poquito cada día más de todo esto que nosotros llamamos agilidad, en el cual la idea siempre, ¿no?, es no solamente darnos a conocer como compañía, sino que ustedes conozcan cada vez más un poquito de las distintas herramientas, técnicas y todas aquellas cosas que tenemos a nuestro alcance, mediante la cual podemos desarrollar la agilidad dentro de las organizaciones. Como mencionaba Auris, en el día de hoy vamos a estar hablando de liderazgo, pero quiero ayudarlos o invitarlos mejor a que abramos un poquito la mente para que todas estas cosas que vamos a ver en el día de hoy definitivamente se nos vuelven un poco controversiales, ¿no?, a la hora de tocarlas y a la hora de mencionarlas, sobre todo cuando dentro del título de este espacio denominamos liderazgo sistémico. Es decir, vamos a hablar de cómo el liderazgo apalanca como tal un proceso de transformación. Para empezar, quiero comenzar a mencionarles, primero que todo, para las personas que no me conocen, mi nombre es Hernán Fabián Hurtado Jaramillo. Actualmente soy Enterprise Agile Coach en Quintes. Soy certificado internacional como consultor en marcos de escalamiento. También cuento con otras certificaciones como las que ustedes pueden ver en pantalla. Soy ingeniero de sistemas de profesión. Cuento con una especialización en ingeniería del software y una maestría en arquitectura del software. Mi hermosa familia, la que ustedes pueden presentar, sin duda la tengo presente en todos estos espacios porque son, como para todos, fuente de motivación y inspiración. Mis redes sociales, para las personas que quieran conocer un poquito más de mí, cuento con un blog personal, www.hernanhurtado.blog, en el cual constantemente estoy compartiendo información, inclusive no solamente a través de escritos, también videos y audios. He escrito 3 libros, uno denominado Product Backlog, en el cual presento cómo los equipos pueden realmente tener un enfoque hacia resultados. También tengo otro libro donde comento un poquito los distintos tips que han hecho que distintas organizaciones a lo largo de toda Latinoamérica han logrado habilitar la agilidad. Y mi último y más reciente libro tiene que ver con habilitando la agilidad más allá de TI, una serie de pasos mediante la cual las organizaciones pueden habilitar la agilidad en áreas que no tengan que ver con tecnología. También
para mencionarles, como les decía al comienzo, pertenezco a una empresa que se denomina Quintes, la cual somos la unión de dos grandes corporaciones que son el grupo Circom y Resource IT, y que donde nuestro ADN está enfocado precisamente todo lo que tiene que ver con la innovación. Y que a través de nuestro centro de excelencia, con este portafolio que ustedes ven con 8 grandes dimensiones, tenemos un gran objetivo, que es ayudar a las organizaciones a desarrollar la agilidad de una manera orgánica. Nos enfocamos en 4 pilares muy fuertes y todo esto apalancado de un gran proceso de gestión del cambio, porque entendemos que definitivamente hay distintas cosas que tenemos que comenzar a tener claras. La primera de ellas tiene que ver con lo que es la agilidad. Y es que la agilidad es la capacidad de identificar y entregar valor de manera temprana, constante y continua. Y esto lo logramos hacer realizando inspección y adaptación de manera permanente, trabajando de manera colaborativa, teniendo siempre una visión sistémica, mejorando todo de manera continua y lo más importante, gestionando y habilitando el cambio que se requiera para que ésta surja de manera orgánica. Dentro de esta definición voy a resaltar algunas cosas importantes. Lo primero es el hecho de que la agilidad es una capacidad. Y esto hay que tenerlo claro porque nosotros, dentro de todo esto que nosotros llamamos un viaje de transformación o sencillamente un viaje de habilitación de la agilidad, partimos del hecho de que la agilidad es una amalgama. Es una amalgama entre ser ágil y hacer agilismo, donde ser ágil va a representar todos los modelos mentales, los valores, los paradigmas que han de regir unos comportamientos. Comportamientos que van a estar representados en la forma en cómo hacemos las cosas. A eso es lo que denominamos agilismo, a todas aquellas prácticas, técnicas o herramientas que utilizamos precisamente para desarrollar la agilidad. Esto nos indica, entre otras cosas, que al ser una amalgama, las dos cosas deben de ser trabajadas en una organización de manera simultánea, dándole foco a las dos, no solamente a una de ellas, ya que desbalancearíamos eso que nosotros llamamos desarrollo de la agilidad. Para eso, partamos también del hecho de entender que la agilidad como tal no se implementa. Lo que nosotros realmente implementamos son prácticas, técnicas, herramientas, formas de trabajo, formas de hacer las cosas. Lo que nosotros realmente hacemos es que habilitamos la agilidad. Ahora, ¿cómo es eso de la agilidad como una capacidad y por qué, digamos, reforzamos siempre el hecho de que ésta se habilita y que no se implementa? Muy sencillo. Dentro del contexto que nos trae el día de hoy, vamos a mirar por qué precisamente esa habilitación requiere de liderazgo. Nosotros simplemente decimos constantemente de que implementar algo significa colocarlo en marcha, ejecutarlo. Por lo tanto, siempre partimos de la premisa de que ese algo que se va a colocar a funcionar no existía y que al momento de dicha implementación es que va a comenzar a existir. Es por eso que cuando esta parte no se tiene clara, nosotros vemos conceptos dentro de las distintas organizaciones que se crean proyectos tradicionales supuestamente para implementar la agilidad. Y estos proyectos comienzan a medirlos de la manera también tradicional. Entonces van midiendo que con el paso del tiempo somos un 30% ágiles, un 40%, un 60%, un 80%. Y esto lo hacen con base de información que normalmente está relacionada con la cantidad de equipos que implementan o de las prácticas que han sido implementadas. Esto simplemente nos va a demostrar la cantidad de cosas precisamente que hemos implementado, pero no que tanto se han cambiado los modelos mentales y los paradigmas dentro de la organización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos primeramente de agilidad como capacidad, tenemos que entender que una capacidad es una cualidad de hacer algo y que esa cualidad ha de representar el modo propio de ese algo, de esa persona, por lo que es cada una de las características que la han de distinguir. Por lo que podríamos decir entonces que la agilidad es una cualidad. Si esto nosotros lo llevamos a un contexto organizacional, la agilidad es algo entonces que ya existe en las organizaciones, dado que cada una de ellas tiene su modo propio de hacer las cosas. Ahora, como hemos podido ver a lo largo del tiempo, las organizaciones han tenido que trabajar, han tenido que autorregularse
frente a los cambios en el ecosistema. Es decir, que han sufrido cambios en el mercado, en la forma en cómo se relacionan con sus clientes, sus competidores, las condiciones económicas, la tecnología, la economía propiamente dicha. Este fenómeno se conoce como homeostasis organizacional, que es la capacidad de respuesta que han mostrado las organizaciones a lo largo de la historia en mayor o menor nivel de adaptación. Es por eso que a lo largo de la historia también hemos logrado ver entonces cómo algunas han desaparecido, otras nuevas han nacido y otras sencillamente se han fortalecido. ¿Esto con base a qué? Con base al nivel de adaptación que han tenido o sencillamente al grado de agilidad que han logrado desarrollar a lo largo del tiempo. Motivo por el cual la forma entonces en que las organizaciones tengan de adaptarse constantemente a los cambios requerirá que éstas deban de ser cada vez más competitivas. Y en la medida en que sean más competitivas, entonces podríamos estar determinando que cada vez son más ágiles, lo que refuerza el pensamiento entonces de que la agilidad es parte de la organización y que ha existido con ella desde el momento de su fundación. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces de habilitar algo, tendremos que entender que esa habilitación implica hacer cambios necesarios para que una persona, una cosa, o especialmente un lugar, sirva para una función que no es la que desempeña habitualmente. Es decir, aquella que está fuera de su zona de confort tradicional. Por lo tanto, habilitar algo es hacerlo capaz, es hacerlo idóneo de hacer algo, de tal modo que regule su comportamiento, regule su estructura, regule su forma de hacer las cosas para adecuarse a los cambios externos que están teniendo influencia sobre ella. Esta es la razón por la cual nosotros insistimos a cabalidad de que la agilidad se habilita y no se implementa, ya que siempre la idea ha de ser que la organización responda de manera natural a los cambios que ésta requiera, a un ritmo igual o mayor a la de los cambios que va presentando en su entorno. Pero entonces, ¿qué se requiere para lograr esa habilitación de la agilidad? Este es un punto importante porque aquí es donde comenzamos a enlazar todo esto que tiene que ver con la habilitación de la agilidad con el tema del liderazgo y sobre todo con el tema del liderazgo sistémico. Déjame decirte que más que un liderazgo tradicional, lo que realmente se requiere es un concepto sistémico de liderazgo ágil dentro de toda la organización. Muchos han escuchado en distintos espacios que se habla mucho del tema del liderazgo ágil, pero vamos a ver en el día de hoy cómo ese liderazgo ágil convertido en un concepto sistémico dentro de la organización apalanca realmente eso que nosotros hemos hablado hace unos instantes de habilitar la agilidad. Lo primero es que tenemos que entender que al hablarlo como un concepto significa algo que es concebido y formado en la mente, lo que deriva en un comportamiento consciente y genuino guiado por los paradigmas propios de quien lo concibe. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer para concebir el concepto, el liderazgo ágil como un concepto sistémico dentro de la organización es un fuerte trabajo en todo lo que tiene que ver con un tema de gestión del cambio. ¿Por qué? Porque en la medida en que se haga un trabajo serio, consciente de gestión del cambio, podemos comenzar a evolucionar los distintos paradigmas que han de tener los líderes dentro de la organización. Aquí vamos a empezar a ver un poquito temas, digámoslo así, un poquito polémicos. Y lo voy a tocar de la siguiente manera. Lo primero, vamos a meternos con el tema de que la cultura organizacional ha de ser el resultado de los comportamientos provocados por los paradigmas o modelos mentales propios y colectivos de sus líderes y colaboradores. Es decir, que la cultura representará entonces no solamente la forma en cómo se hacen las cosas, sino la forma en cómo piensan las personas. ¿Cuáles son esos modelos mentales y esos paradigmas que ellos tienen? Ahora, el concepto de liderazgo ágil, volvemos a plantear que debe ser sistémico en la organización de tal modo que en todos los niveles primen los mismos valores y los mismos principios. Es decir, que al ser un concepto debe estar arraigado dentro de los valores y los principios de la organización, es decir, en su cultura. Para comprender esto un poquito más, vamos a ir metiéndonos, vamos a ir detallándonos cada una de las cositas que voy a ir mencionando. Y vamos a tomar como punto de partida la siguiente definición, y aquí comenzamos un poquito con la polémica de las que tanto les mencionaba.
La definición tradicional de liderazgo que nos han dado toda la vida, y tomé una como base, escrita por el señor John Gardner, nos dice que liderazgo es el proceso de persuasión o de ejemplo por medio del que un individuo, denominado líder, induce a un grupo a alcanzar objetivos planteados por el líder o compartidos por el líder y sus seguidores. Esto me salta a analizar las siguientes cosas. Lo primero, está claro que el liderazgo es un proceso como tal, pero lo más importante, que según la definición que nos han vendido toda la vida, se trata de un tema de persuasión. Y cuando nosotros comenzamos a entender lo que significa la persuasión, literalmente pareciera que los temas no cambiaran de la forma tradicional. Lo segundo es que esta persona, a través de la persuasión, induce a un grupo a alcanzar unos objetivos. Hasta ahí, pareciera que las cosas no cambian, pareciera que las cosas fueran normales. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a analizar un poquito más al detalle cómo suceden las cosas en el día a día, comenzamos a ver lo siguiente. Y es que la famosa definición de líder que nos dan nos dice específicamente que es esa persona que dirige o conduce un grupo social o una colectividad. Entre otras palabras, que el líder es la persona a la que un grupo sigue. Y al parecer hasta ahí, pareciera que no hay nada de malo. Pareciera que todo siguiera normal. Sin embargo, esta definición está muy relacionada, mi querido amigo, con la idea de que el líder, digámoslo así, que habita en el imaginario colectivo, es una especie de héroe. Es a quien que se encuentra en la primera línea guiando a todos los que van detrás de él a alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, ha de ser siempre la figura más visible, ¿ya?, dentro de todo el ecosistema. Es decir, que cuando se presentan los resultados, tanto positivos o negativos, al ser la persona que está enfrente, pues es la persona que va a tener mayor visibilidad con los logros alcanzados. Ahora, si nosotros esto lo tomamos y lo llevamos a un concepto todavía mucho más aterrizado, yo te quiero mostrar lo siguiente. Mira la siguiente imagen. Cuando nos comenzaron a hablar de que esto de que los jefes eran malos, eran los ogros, eran los orcos, nos comenzaron a pintar una imagen mediante la cual nos indicaban que el jefe se encontraba en la parte de atrás y simplemente mandaba a las personas a que hicieran las cosas. Y cuando nos comenzaron a hablar de liderazgo, nos dijeron que ahora el líder se encontraba en la parte de adelante de todo. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a analizar un poquito más al detalle las imágenes, nos damos cuenta que esto prácticamente pareciera que no haya cambiado. Lo único es la ubicación donde él se encuentra, porque sigue estando al frente e indicando con una mano el camino que todos los demás que están atrás deben seguir. Es decir, que este ahora denominado líder, que fue el concepto, como les digo, que nos han vendido tradicionalmente de liderazgo, utiliza la persuasión como herramienta y un estilo de liderazgo como método de persuasión. El liderazgo tradicional sucumbe ante el poder de la jerarquía y termina en lo mismo de siempre, el mando-control. Solamente que ya no lo está ejerciendo desde la parte de atrás, ahora lo está ejerciendo desde la parte de adelante. Y sí, normalmente este liderazgo tradicional nos muestra que él se está colocando la camiseta y que está jalando, pero al mismo tiempo de que está poniendo a que todos lo sigan. De ahí que las diferencias entre líder, jefe y manager no se traduzcan realmente en resultados tangibles dentro de un proceso de transformación, porque aun cuando está adelante, todavía sigue indicándole a las personas propiamente y específicamente lo que hay que hacer y manteniendo el comando y control del que tanto hablamos que no debería existir dentro de un entorno ágil. Ahora, ¿qué más podríamos decir todo esto? Cosas importantes. Número 1, miren lo que sucede ahora en estas imágenes que tenemos en pantalla. En ambos casos, tenemos un líder que sea que se encuentre adelante, que sea que se encuentre atrás, que sea que se encuentre el remo, trabajando a la par con ellos, sigue indicando realmente el camino a seguir. Es decir, el sistema como tal sigue estando al servicio de la definición tradicional de líder. Él va indicando lo que hay que alcanzar, cómo hay que alcanzarlo, va marcando la pauta y va marcando la hoja de ruta. Y las personas siguen estando al servicio de este líder. Entonces, ¿y el concepto de liderazgo ágil
¿cuáles serían entonces las diferencias reales que nosotros podemos palmar cuando hablamos de liderazgo ágil? La primera y la más importante es que el verdadero liderazgo ágil invierte la norma que nos han montado tradicionalmente de liderazgo, en la cual en vez de que haya un grupo de personas que trabaje para servir al líder, es el líder el que existe para servir al grupo. Es decir, que en este nuevo contexto, nuestro querido amigo ya es él el que se encuentra al servicio de ellos. Y aunque sigue estando adelante, va a estar adelante más que todo es para limpiar el camino, para limpiar los verdaderos obstáculos. Es decir, que cuando nosotros querramos introducir el tema de liderazgo ágil, lo que tenemos que hacer es introducirlo como concepto dentro de la cultura organizacional para que los líderes, más que ser esas personas que sigan apuntando con el dedo, literalmente, qué es lo que se tiene que hacer y no sucumban en esta jerarquía que se sigue manteniendo, lo que tenemos que hacer es que estos líderes estén al frente, pero siendo a modo de líderes serviciales, que es lo que representa realmente lo que es el liderazgo ágil. Es decir, están al servicio del sistema, están desbloqueando las cosas que están teniendo las personas para alcanzar sus objetivos. De ahí es donde decimos entonces que el liderazgo ágil lo que hace fomenta es la consecución de resultados. Es decir, plantea los resultados que se esperan alcanzar y comienza a desbloquear el camino que tienen las personas para alcanzar los resultados, mas no está indicando a lo largo del proceso qué es lo que debe hacer cada una de ellas. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque este liderazgo ágil del que tanto hablamos tiene una serie de características que son las que van a englobar lo que se denomina el concepto de liderazgo sistémico. Al hablar de liderazgo ágil, vamos a tomar como base siempre unos valores y un modelo mental que tenga una orientación a estas características de las que vamos a mencionar. La primera tiene que ver con que el liderazgo ágil gestiona el sistema, no gestiona a las personas, razón por la cual lo que hace es determinar dónde están los bloqueantes y cómo desde su posición puede limpiar el camino para que las personas puedan transitar por él. Es decir, que literalmente él juega una pieza clave para que el flujo de valor realmente sea continuo y que éste transite por las distintas etapas por las que tiene que transitar. Dos, una segunda característica, y es que este líder sirve de facilitador en el proceso. ¿En qué sentido? De que él, entendiendo lo que significa realmente ser un facilitador, va a co-crear esos espacios en donde las distintas personas puedan alcanzar esos objetivos a partir del apalancamiento de prácticas, técnicas o herramientas e incluso mediante la persuasión, pero en este sentido una persuasión orientada al resultado final. Tercera característica es tener un enfoque a resultados que generen valor, no a entregables o tareas. Esta es una de las características fundamentales que tiene el liderazgo ágil, y es que lo que fomenta precisamente no es que tantas cosas hacen las personas, sino que tantos resultados se están obteniendo, que tantos resultados obtienen los equipos, que tantos resultados obtienen como tal las estructuras virtuales de agilidad a escala, que tantos resultados se obtienen como tal como organización. Miden realmente lo que importa, lo que genera cambios, lo que expresa resultados. Conocen y comprenden los motivadores tanto intrínsecos como extrínsecos de los colaboradores. Contribuyen a desarrollar el potencial de las personas. Fomentan la autogestión y la autoorganización por delegación. ¿Por qué? Porque comprenden la importancia que tiene que las personas, digámoslo de una u otra manera, sean capaces de tomar las decisiones en el momento indicado para no convertirse ellos en bloqueantes dentro del proceso. Generan flexibilidad, fomentan la mejora continua en sus 4 dimensiones. Es decir, que de una u otra manera apalancan ese concepto de que siempre debemos estar mejorando lo que hacemos, el cómo lo hacemos, el cómo interactuamos y cómo vamos evolucionando esa cultura como tal. Los líderes ágiles celebran el aprendizaje, es decir,
que más que castigar el fracaso, celebran lo que se aprendió en los momentos en los que los equipos pudieron haberse equivocados, donde literalmente otro de los puntos fuertes que tiene que ver al momento de celebrar el aprendizaje es que fomentan también lo que se conoce como la falla consciente, es decir, de una u otra manera comienzan a anticiparse para que la gente tenga mucho más claro qué sucedería en caso tal de que no alcancemos los resultados que se esperaban. Y por último, promueven el liderazgo emergente dentro de los colaboradores. Una de las características que también son muy importantes dentro del liderazgo ágil tiene que ver precisamente con la humildad, donde buscan que otras personas crezcan y saquen ese potencial de liderazgo que tienen, entendiendo que entre más agentes de cambio, entre más desbloqueadores del proceso existan dentro de un flujo de generación de valor, pues será mucho más fácil alcanzar los resultados que nos estamos trazando. Aquí hay que entender varias cosas. Número uno, que ese liderazgo ágil está apalancado en unos valores que alinean estos valores de las personas con los que conocemos como valores ágiles. Al mismo tiempo, en donde se alinean con los valores propios de la cultura organizacional. Que los modelos mentales van a estar regidos por unas estructuras cognitivas apalancadas en principios que van a determinar entonces los distintos comportamientos que se van a presentar dentro de cada una de las áreas, dentro de cada uno de los equipos a nivel organizacional. Ahora, ¿por qué el concepto de liderazgo ágil entonces debe ser sistémico? Aquí hay un punto importante, porque en la medida en que nosotros miremos la organización como un todo y logremos que esta forma de ver el liderazgo ágil esté apalancado en la cultura y que fluya realmente en ambas direcciones, o sea, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba dentro de la organización, vamos a encontrar distintos enfoques que nos van a permitir apalancar un verdadero proceso de transformación o sencillamente de habilitación de la agilidad. A nivel de equipos, el liderazgo ágil debe tener un enfoque mucho más estratégico, mucho más facilitador, mucho más emergente. A nivel de programas, si lo queremos denominar de esta manera, es decir, de unas capas un poco más intermedias, debe jugar un rol muy estratégico y muy de facilitador del sistema. Cuando nosotros hablamos a nivel de capas portafolio, es decir, en donde vamos a estar gestionando todo este tema de las iniciativas, objetivos estratégicos y todas estas cosas, este liderazgo ha de tener un enfoque estratégico y visionario. ¿Para qué? Para tener siempre claro a dónde se quiere llegar. Y teniendo claro a dónde quiero llegar, de ahí en adelante será mucho más fácil comenzar a definir las pautas de cómo vamos a alcanzar las cosas. Y en la parte más alta también debe existir un liderazgo ágil donde desde la gran presidencia de la organización sea un liderazgo con un enfoque netamente estratégico, porque es el que va a ir indicando el movimiento hacia dónde va a ir la brújula de la organización. Ahora, un ejemplo de lo que se logra cuando tenemos el liderazgo ágil bajo un concepto realmente sistémico es cuando pasamos de la forma tradicional de gestionar un portafolio en la cual seguimos esa famosa roadmap que nos toma meses entre la definición de una idea, de una iniciativa, que pase por una cantidad de comités, que tenga que tener una cantidad de meses para transitar y poder llegar a un equipo, el cual también va a tener una cantidad de meses para poder, de una u otra forma, generar o desarrollar una solución, lo cual simplemente genera, digámoslo así, un retraso bastante grande con un impacto que podría ser incluso económico bastante fuerte para la organización. Esto cambia y cambia cuando tenemos planificaciones mucho más dinámicas. ¿Por qué? Porque la definición de la estrategia se va ajustando en periodos más cortos, porque la asignación de los presupuestos para los portafolios también se va haciendo de una manera mucho más dinámica y en periodos también mucho más cortos, de tal forma en que podamos nosotros ajustar el rumbo de la organización según los resultados que se vayan obteniendo. Y esto permitirá que dentro de la táctica, es decir, dentro de los equipos, los objetivos también sean definidos en periodos mucho más cortos y que los resultados se puedan medir a su vez también mucho más rápido. Dichos resultados irán subiendo mucho más fácil a las distintas capas de la organización y es lo que permitirá, digámoslo así, ajustar permanentemente la estrategia. Es decir, que con el liderazgo ágil, manejándolo de una manera sistémica, se podrá no solamente tener una planificación dinámica, sino también una planificación verdaderamente orientada a la generación de valor, en donde la toma de decisiones esté basada siempre
en la medición de los resultados obtenidos. Otro ejemplo de lo que se logra con el liderazgo ágil sistémico tiene que ver en donde las organizaciones, si bien que han tenido o han querido dar ese primer paso de trabajar de una manera tradicional, de una manera ágil, el liderazgo ágil, cuando se tiene o se maneja como concepto, logra o permite que la organización pase de una agilidad cosmética a una agilidad real. Es decir, en donde dentro de lo que conocemos como agilidad cosmética, tiene que ver que aunque se trabaje por sprint, aunque tengamos algunas prácticas, aunque tengamos algunas herramientas, incluso aunque tengamos miles de pods puestos en las paredes, las personas comienzan a notar que en el fondo las cosas no han cambiado. No han cambiado precisamente porque seguimos trabajando por fases, porque seguimos teniendo demasiada burocracia dentro de la organización, porque sencillamente no se tiene claridad sobre el valor que se está generando, el impacto que se está teniendo, no hay comunicación constante con los clientes, el cliente no está realmente centrado, no está realmente en el centro de todo lo que estamos haciendo. Entonces el liderazgo ágil como concepto de manera sistémica, al conectar todas las capas de la organización y estar presente como concepto dentro de la cultura de la empresa, nos permitirá pasar a una agilidad real. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas más personas desbloqueando el proceso, muchas más personas simplemente liderando verdaderamente espacios de conexión entre las distintas capas y donde va a haber un fuerte enfoque como tal a resultados. Y eso es lo que nos conlleva a tener una verdadera agilidad, es decir, una agilidad que comience realmente a generar resultados para la organización. Es por eso que la importancia en que este no sea en sí solo un concepto, es decir, que más allá de que solamente lo veamos como esto que nos han venido explicando a lo largo del tiempo, de que el liderazgo ágil consiste en esto, y que incluso en el día de hoy vimos algunas características de lo que esto representa, más allá de eso, lo que se requiere realmente es que esto sea sistémico y que esto esté en todos los niveles de la organización. Debe haber liderazgo ágil en los equipos, debe haber liderazgo ágil entre las estructuras grandes que se puedan crear, llámese tribus, trenes, debe haber liderazgo ágil ahí, debe haber liderazgo ágil en la capa portafolio, debe haber liderazgo ágil en las capas intermedias, debe haber liderazgo ágil en la presidencia de la organización, debe haber ágil en los vicepresidentes, en los jefes, en los que anteriormente eran llamados jefes. Es decir, esto debe estar metido dentro del mindset cultural de la organización. ¿Por qué? Porque el liderazgo ágil, cuando se vuelve sistémico, transforma el sistema mediante la evolución de la cultura. Algo que hay que tener en cuenta, y es que las organizaciones ágiles hacen crecer primero a sus líderes. ¿Por qué? Porque está demostrado que si bien cada vez hay más estudios que nos muestran los resultados que obtienen las organizaciones que logran desarrollar de manera orgánica la agilidad, también dentro de esos mismos estudios encontramos patrones que nos demuestran que el éxito de la habilitación de dicha agilidad viene por la mentalidad que tengan sus líderes. Es ahí donde hay un foco importante que trabajar dentro de un proceso de gestión del cambio. Por eso decimos, si una organización desea habilitar la agilidad verdaderamente de manera orgánica, debe comenzar primero con la mentalidad de sus líderes. Es decir, debe comenzar gestionando el cambio de paradigma en ellos y luego estos se convertirán realmente en agentes de cambio interno, porque si no, de lo contrario, muchos serán bloqueantes como tal dentro del proceso. Y es lo que sucede en muchas organizaciones en la actualidad. Ahora, desarrollar a los líderes, hay que decir que siempre va a ser una tarea, digámoslo, difícil. Hay que tener en cuenta que hay una razón sencilla, y es que los líderes generalmente se encuentran en estos puestos en donde se encuentran hoy en día porque utilizaron de una u otra manera habilidades para llegar aquí que no son congruentes o que no están relacionadas con lo que representa ser un líder ágil. Por lo que convertirse, digámoslo así, en grandes líderes ágiles requerirá que comiencen a cambiar esos modelos mentales y esos paradigmas. Es decir, que aprendan a liberar el control de los equipos, que aprendan a gestionar el sistema, no a las personas. Y si se dan cuenta, pues todo esto va en contravía de lo que tradicionalmente ellos les han enseñado desde las
instituciones en las que estudiaron y en las compañías en las que han trabajado. Para organizaciones que han nacido con un entorno, digámoslo así, ágil, un poco más explícito, obviamente vamos a tener líderes que va a ser un poco más fácil hacer este tránsito. De aquí siempre va a ser importante decir, no hay proceso de habilitación de la agilidad, no hay proceso de desarrollo de la agilidad, no hay transformación real si no hay una seria estrategia de gestión del cambio. Y una seria estrategia de gestión del cambio entiende que primero debemos arrancar cambiando los paradigmas de nuestros líderes. Ahí está la clave. ¿Para qué? Para que esto se convierta en un concepto sistémico dentro de la cultura de la organización. Quisiera cerrar con la siguiente frase. Es una frase que a mí me encanta muchísimo, de alguien que yo sé que conocen muchos de los que nos acompañan en el día de hoy. La frase la escribió o la expresó el señor Barack Obama y dice: el sistema no debe asegurar la igualdad de resultados para todos, sino que el campo de juego sea igual para todos. Esto va muy de la mano con lo que buscamos expresar en el día de hoy. Lo que nosotros debemos hacer es que al introducir el concepto de liderazgo ágil dentro de todo el flujo de la organización, el campo de juego sea igual para todos, que no existan bloqueantes, donde todos podamos expresar como miembros de una organización ese potencial que tenemos, esa creatividad y sobre todo que juntos tengamos una cultura que realmente apalanque y permita alcanzar los resultados que quiere alcanzar la organización. No sé si hay preguntas en este momento. ¿Me comentas, Auris? No logro ver el... Por acá estoy por el momento, una pregunta. Les invito a todos, recuerdo en la parte superior izquierda deberían de escribir el chat. Vamos, todas las preguntas son bienvenidas. Con gusto vamos a responderlas, claro que sí. ¿Las vas leyendo, Auris? ¿Oíste que aquí...? Sí, claro, yo las estoy leyendo en cuanto las vayan escribiendo. Estimados, son bienvenidas todas sus consultas, alcances, cualquier duda que tengan. ¿Vale? Si no hay ninguna pregunta, yo creo que los podríamos estar invitando entonces a que nos acompañen en nuestro siguiente espacio, ¿te parece, Auris? Pero, Hernán, por acá tengo una consulta. Ah, ok, vale, perfecto. En el caso de líderes ágiles, además de tener una mentalidad de la empresa, ¿cómo lidia con las problemáticas que puede ocasionar las políticas de la empresa hacia el equipo de trabajo? Vale, ¿me puedes repetir que no la... En el caso de los líderes ágiles, además de tener una mentalidad de la empresa, ¿cómo lidia con las problemáticas que puede ocasionar las políticas de la empresa hacia el equipo de trabajo? Vale, mira, ahí hay varios puntos supremamente interesantes y me encanta dentro de lo que planteas. Mira, aquí vamos a decirlo lo primero. Una cosa es cuando nosotros estamos hablando de la cultura, que todas estas características de lo que es el liderazgo ágil debe estar presente dentro de un concepto sistémico que esté introducido dentro de la cultura de la organización. Sin duda,
todas estas políticas de las que mencionas, políticas de la empresa, van a ser ajustadas según la cultura que tenga la compañía. Cuando una compañía tiene una cultura que llena de políticas, de bloqueantes, de incluso podríamos estar hablando de comités, de una cantidad de cosas que hacen que las personas no logren verdaderamente alcanzar los objetivos, es cuando nosotros vamos a mirar que eso está realmente apalancado dentro de la cultura de la compañía. Entonces, en la medida en que nuestros líderes adquieran estas características, dichas políticas también serán identificadas y serán ajustadas realmente para que no se conviertan como bloqueantes dentro de la organización. Ese es un punto que hay que tener ahí bastante en cuenta. Muy bien, por acá Rodrigo dice, sabiendo que el coach ha publicado algunos libros electrónicos, ¿qué secuencia sugiere de lectura? Bueno, vale, Rodrigo, no sé exactamente a qué secuencia de lectura. Yo te puedo mencionar específicamente de los libros que yo he escrito. Mira, tienen diferentes enfoques, porque el libro de Product Backlog, por ejemplo, tiene una fuerte orientación a que los equipos tengan precisamente, valga la redundancia, una orientación a resultados. Entonces, eso debería ser un punto de partida. Sin embargo, el otro libro que yo saqué, que es el de los tips, lo que demuestra un poco es qué cosas han hecho las distintas organizaciones en Latinoamérica que les ha permitido avanzar en su habilitación de la agilidad. Entonces, tienes como dos puntos interesantes. Yo de último dejaría lo que es habilitando la agilidad más allá de TI, por una sencilla razón. Yo primero tengo que tener unas bases y tengo que entender y tengo que comprender que yo como equipo debo comenzar a generar resultados. Y en la medida en que tengo claro todo lo que yo debo de hacer, comienzo a identificar también cómo el ecosistema comienza a afectarme de cara a la consecución de esos resultados. Y es ahí donde el libro Habilitando la Agilidad más allá de TI te permite identificar cómo llevar todos estos conceptos de agilidad y lo más importante, cómo habilitarla realmente dentro de aquellas otras áreas que hoy en día no pertenecen como tal a la tecnología. Entonces lo pueden ver de esa manera si quieren. Ok, por acá Alex dice, según tu experiencia, ¿cómo se debería comenzar a generar cambios sistémicos para la evolución organizacional en la empresa? Mira, siempre hay que tener claro, estas transformaciones Big Bang nunca generan resultados, digámoslo así, ni en el corto plazo, ni resultados fáciles de obtener. Entonces, aunque estamos hablando aquí de un concepto de liderazgo sistémico y que es toda la organización la que debe, como tal, digámoslo, cambiar, evolucionar, estructurarse de una nueva manera, siempre la recomendación va a ser, hombre, si tú quieres que las cosas fluyan un poco más fácil, comienza trabajando con un tema de gestión del cambio con los líderes. Y eso no quiere decir que con las demás personas no vaya a haber un proceso de gestión del cambio. Claro que sí, debe existir, pero hay que tener varios puntos claves. Nosotros cuando hablamos de agilidad, recordemos que estábamos hablando del ser y del hacer. Es factor clave que se trabaje siempre en esas dos dimensiones. Y otro punto importante hay que tener es que recordemos que es mucho más fácil introducir pequeños cambios dentro del sistema, pero con objetivos claros, con resultados claros esperados, y que yo pueda medir el avance de la consecución precisamente de esos objetivos o de esos cambios como tal. Entonces, más que grandes cambios dentro del sistema, habría que empezar primeramente gestionando o trabajando en un proceso de gestión del cambio con los líderes, introduciendo pequeños cambios dentro de sus comportamientos para construir estos nuevos modelos mentales. Al mismo tiempo que lo vamos haciendo, obviamente, con las demás personas. Siempre trabajamos un proceso estructurado de gestión del cambio, obviamente que pueda ser adaptativo a los resultados que vayamos obteniendo. Bien, acá tenemos otra. ¿Cómo cambiar la mentalidad de un líder tradicional que se basa en que su equipo, que es proveedor, es responsable de los retrasos y los incumplimientos del proyecto?
Mira, esa pregunta, Auris, me encanta porque es una pregunta que de una u otra manera me la han hecho muchísimo. Mira, una de las grandes cosas que nosotros hacemos dentro de un proceso de gestión del cambio es precisamente medir. Y más allá de eso, cuando nosotros comenzamos a medir, comenzamos a hacer literalmente el análisis. Y es comenzar a identificar en dónde se están presentando los problemas. A veces, y en la mayoría de los casos, cuando nosotros hablamos de retrasos, sí, lo tradicional es identificar que los problemas se encuentran dentro del equipo. Pero cuando nosotros comenzamos a mostrar que el liderazgo ágil lo que fomenta es que este líder realmente desbloquee las cosas y comenzamos a ver y analizar los impactos que están teniendo los bloqueantes y cómo si una acción de ese líder hubiese provocado que los resultados no fueran de esa manera, sino que hubiesen seguido o se hubiesen conseguido de otra, o sea, de una manera mucho más positiva, es cuando comenzamos a crear ese punto de shock o ese punto de generación de conciencia de la importancia que tiene que estas personas sean las que lideren el desbloqueo que se pueda presentar para no generar ni retrasos ni incumplimientos. Entonces, todo se basa en ese juego de comenzar a medir, comenzar a analizar y comenzar a mostrar si en qué momento hubiese intervenido cada uno, cómo los resultados hubiesen sido distintos. Y eso lo que hace buscar es una generación de conciencia. Y a partir de ahí, teniendo el punto de inflexión, del punto de conciencia ya generado, comenzamos con una nueva estrategia de gestión del cambio en la cual comencemos a apalancar nuevos comportamientos, pero introduciendo, como les digo, siempre valores, principios en ese punto focal, que es lo que va a derivar específicamente los nuevos comportamientos. Bien, por el momento no hay preguntas, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Bueno, creo que no. ¿Vale? Si hay una última pregunta o una o dos preguntas más, si no. A ver. Vale, Auris, no, al parecer no tenemos más preguntas. Vale, chicos, de mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Los esperamos en el próximo. Esperemos que, digamos que ese deseo que teníamos desde un comienzo de comenzar a compartir este tipo de información les haya quedado claro. Igual son bienvenidas todas las preguntas adicionales que nos quieran hacer. Auris les compartirá no solamente los slides, sino cualquier información adicional. Y yo sé que ya tiene información ahí importante para compartirles también. Así que de mi parte, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Para mí siempre todo un placer. Que tengan un excelente día. Muy bien, de mi parte, pues nada, agradecerles por haber sido partícipes. Les recuerdo enviarnos sus correos electrónicos al chat para poder hacerle llegar cada una de las presentaciones y a su vez comentarles que tenemos, por acá no sé si ven la imagen, tenemos un entrenamiento oficial para la certificación internacional como Product Owner. Esto va a ser del 11 al 22 de agosto de este año. Inicialmente los valores son los que ustedes ven acá. Hasta el día de mañana vamos a tener un precio especial de 200,000 pesos. A partir del hasta el 31/7, hasta el viernes, 200,000 pesos. Y a partir del 1 de agosto va a tener un valor de 250,000. En caso de que se integren 2 o más personas, van a optar a su vez por un descuento del 10%. Cualquier duda o consulta que tengan me pueden escribir al correo capacitaciones@quintes.com o ingresar al portal que es www.quintes.cl. A su vez recordarle que si tienen algún deseo o una inquietud de que quieran que aclaremos,
en cada una de las organizaciones a las que ustedes pertenecen o para las que trabajan, podemos ir y visitarlos sin ningún costo, ¿ok? Es simplemente que me escriban al correo y simplemente agendamos, bien sea en las instalaciones o también vía electrónica. Lo podemos hacer por esta misma vía, por Teams, por Zoom, por la herramienta que ustedes deseen, por aquí la podemos trabajar. Igualmente, si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos del tema que se trató en el día de hoy, también se los puedo responder por correo electrónico. Y por último, pues nada, agradecerles por acá quien les habló, Aurismeli Herrera, Account Manager, y invitarles pues a participar en los próximos eventos que se vienen y que les voy a estar haciendo llegar por correo electrónico. Que tengan un feliz día. Hasta luego.